Bueno, les voy a presentar un modelo de modulación semiparamétrico para variables estrellas con estructura de correlación. Como dijeron antes, mi nombre es Darlene Soto y este trabajo lo hemos llevado en conjunto con mi tutor de tesis, que es el profesor Giovanni Mota. Espero que les guste. Entonces, durante esta presentación les voy a mostrar la motivación y los datos, el modelo que actualmente se está utilizando y el modelo que nosotros proponemos, la estimación y resultados de simulación que tenemos porque todavía no hemos aplicado el modelo a los datos como en su totalidad. Bueno, este es un video de una estrella que tiene un comportamiento muy parecido a la estrella que vamos a estudiar. El nombre de la estrella es ARR Lira y muchos astrónomos están interesados en estudiar el brillo de las estrellas o galaxias, entre otros fenómenos astronómicos. Existen dos grandes limitaciones o dificultades al momento de uno enfrentarse con datos astronómicos, y es que las observaciones no se hacen igualmente en el tiempo, es decir, el tiempo que se observó entre la primera y segunda observación no es el mismo tiempo que se observó entre la segunda y tercera observación. Entonces eso ya hace que no podamos aplicar modelos como ARMA o muchos de los modelos que se estudian en los cursos de serie de tiempo. Y la otra gran dificultad es que ellos contienen o tienen grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, entonces buscan métodos que tengan tiempos de computación no lentos, que sean más bien rápidos. Entonces, bajo esta idea es que nosotros, ellos nos propusieron más bien estudiar este tipo de estrellas. Como les decía, el nombre es la estrella RR Lira, con este número medio extraño, y el ID de la estrella, porque cada estrella tiene su ID, la pueden encontrar con esta identificación. Nuestra variable respuesta, entonces, es el brillo de la estrella, y la observamos en un día con esta unidad, que es una unidad astronómica, pero para nosotros va a ser entonces el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo n, y entonces el brillo, la primera observación del brillo de la estrella es en el tiempo t1, la segunda observación del brillo de la estrella es en el tiempo t2, y así. Tenemos, en este caso, les voy a mostrar solo parte de la data, pero es un dato mucho más grande, y tenemos 432 observaciones que, como les decía anteriormente, son datos que no están igualmente espaciados, ¿ya? Los datos fueron obtenidos por el telescopio de Kepler y se encuentran disponibles en esta página de internet. Entonces, así es como se ve el dato. En el eje Y tenemos el brillo de la estrella, y en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X tenemos los días. Entonces podemos ver que el brillo va aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Y ya la primera impresión es que entonces tenemos una onda periódica. Y pues sí, eso, tenemos una onda periódica. Benko y otros autores en el 2010 estudiaron este tipo de estrellas y encontraron que estas estrellas tienen un efecto Blasco. ¿Qué quiere decir esto? Que la amplitud, porque podemos pensar en una onda que tiene los parámetros que son amplitud, frecuencia y fase. Lo que ocurre es que entonces, al tener un efecto Blasco o un efecto de modulación, quiere decir entonces que la amplitud, la frecuencia o la fase ya no son constantes, sino que varían en el tiempo. Entonces ven con otros autores propusieron este modelo para modelar este dato, donde vemos, esto se podría entender como la amplitud, donde entonces la amplitud está variando en el tiempo, y esta es la parte de la frecuencia, donde la frecuencia también está variando en el tiempo. Este FM que está acá, ellos le llaman la frecuencia Blasco.
Las desventajas de este modelo es que obviamente ellos están asumiendo una forma cerrada para la amplitud y para la frecuencia. Y sí es verdad que hay razones, por ejemplo, parte de su justificación es por lo que ven en el Long Scarlett Periodogram, que es una versión del periodograma para datos no igualmente espaciados, que justifica este modelo, pero nadie asegura que realmente está en la forma. Bueno, tampoco podemos saber si realmente estos datos son generados por un modelo, pero estamos asumiendo que los datos son generados por un modelo. Y para estimar todos estos parámetros, que son esto la frecuencia y la fase, ellos utilizan el algoritmo que está acá, y entonces este algoritmo requiere valores iniciales, lo que lo hace también no conveniente. Entonces, bajo estas dificultades, y tomando este conocimiento de los astrónomos, de que las estrellas R de Lira son estrellas moduladas, es decir, que la amplitud, la frecuencia y la fase varían en el tiempo, es que nosotros propusimos utilizar este modelo que está acá, entonces donde I es el brillo de la estrella, mu va a ser la media, donde vamos a indexar el conocimiento de los astrónomos, y epsilon va a ser el error, donde también vamos a indexar información de los astrónomos, respecto a que ellos dicen que las estrellas tienen correlación. Ya, pero en primera instancia, entonces, en la media, vamos a tener vamos a tener la tendencia, dependiendo del tiempo, y una suma de K componentes armónicos, donde lo que acompaña entonces a las ondas senoidales de coseno son estas amplitudes que he llamado G1 y G2, que también varían en el tiempo. ¿Ya? Podríamos hacerlo como Venco y asumir que las amplitudes tienen una forma cerrada como suma de senos, o decir que, por ejemplo, la tendencia es lineal y es, por ejemplo, A más BT, pero estamos buscando un modelo que sea flexible y que sea rápido de estimar. Esa es la idea. Queremos imponer flexibilidad, de modo que si es algo lineal, pues que sea lo suficientemente flexible para capturar cualquier forma que ésta sea. ¿Ya? Y bueno, eso es el modelo en la media. Y en los errores, entonces, la verdad es que aquí lo pensamos bastante, porque como los datos no son igualmente espaciados, no podemos ocupar los modelos de ARMA y suponer que los errores son un proceso ARP, un MA, o bueno, cualquiera de esos modelos que son para datos igualmente espaciados. Entonces pensamos en estos procesos que se llaman localmente estacionarios, propuestos por Dalhouse, que son bastante interesantes. Una, porque son más flexibles. Es lo mismo, bueno, a grandes rasgos se pueden entender como un proceso ARMA, pero ahora los coeficientes autorregresivos y de la media van variando en el tiempo. Entonces tenemos como toda esta onda de que todos los coeficientes están variando en el tiempo. Entonces, bueno, este es el modelo localmente estacionario. Lo que hace Dalhouse es proponerlo cuando los datos son igualmente espaciados, es decir, en vez de tener un TI, basta con que yo ponga aquí un T para estar hablando de datos igualmente espaciados. Pero cuando le coloco el TI, entonces hago referencia a que tengo una observación 1 y una observación y una observación. Una observación 1, 2 y 3, y que no necesariamente tienen la misma distancia entre ellos. Bueno, esta idea surgió porque mi profesor ha trabajado bastante en estos procesos, y viendo los métodos de estimar, cómo se estimaban estos parámetros, es que, bueno, dijimos un día, ¿qué pasa si suponemos que en vez de tener un T, tenemos un T? Bueno, entonces, este es el modelo que vamos a asumir para los errores. Como les decía, un proceso localmente estacionario autorregresivo de orden P, donde tengo P coeficientes variando en el tiempo. Y Z es el ruido blanco con media cero y varianza sigma Z, sigma al cuadrado. Y pues eso. Ok, bueno, como les decía, tenemos, si se recuerdan, tenemos ahora todavía no hemos impuesto ninguna condición en la tendencia y en las amplitudes. Entonces, pensando en esto, de que queremos que sea bastante flexible,
es que vamos a asumir que la tendencia y las amplitudes son funciones suaves y que pueden expresarse como combinación lineal de B-spline. La verdad es que hacer este supuesto es bastante bueno, porque entonces nuestro modelo se transforma en un modelo de regresión lineal, donde nosotros queremos estimar gamma, beta y alfa. Una vez que conozcamos alfa, beta y gamma, podemos pronosticar las amplitudes y la tendencia, y así hacer el pronóstico de la predicción. Entonces, B va a ser una matriz formada por bases B-spline, y una B-spline se puede entender como piezas de polinomios. Bueno, un B-spline de orden P más bien se puede entender como P más una piezas polinomiales de grado P conectadas por nodos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un B-spline de grado 3, quiere decir que entonces tengo este es un ejemplo de B-spline de grado 3, y tenemos entonces una pieza polinomial 2, 3, 4, es decir, 3 más 1. Y cada una de estas piezas polinomiales es de grado 3. Bueno, en la literatura podemos encontrar otras bases, no solamente podemos ocupar B-spline, sino que, por ejemplo, polinomios truncados, pero casi siempre se prefieren los B-spline porque son estables numéricamente, y además porque tienen esta característica, que en P más 2, es decir, sí, en P más 2, o sea, 3, 4, 5, son positivos y el resto del dominio es 0. También tienen características de derivadas continuas y una serie de propiedades. Entonces, por ejemplo, este dibujo que está acá muestra la base donde, supongamos que esto es el tiempo, pero ustedes pueden evaluar el B-spline en vez de t, pueden tener otras variables como puede ser la edad u otras cosas que sean sus regresores. Entonces, B1, que es esta columna que está acá, podría ser este B-spline de color azul. El B2 podría ser el B-spline de color celeste. El B3 podría ser el B-spline de color morado o rosado. Y así. Entonces, esto es algo que conozco, insisto, lo que nosotros queremos determinar ahora, una vez que hemos hecho el supuesto de suavidad, es que queremos determinar nuestros parámetros del modelo son gamma, beta y alfa. Bueno, en notación matricial entonces tenemos que M, la tendencia es la base por alfa, las amplitudes son beta, la base de B-spline B por beta y gamma. Si se recuerdan, en el modelo teníamos estos cosenos y senos, que podemos escribir forma matricial de esta forma, como una diagonal de seno y coseno, para después hacer la multiplicación de todo y obtener el modelo en forma matricial. Entonces, el modelo sería el que está acá, donde I se puede, asumimos que es beta por teta más E, donde beta, donde B es esto que está acá. Teta es el vector de parámetros que queremos determinar. Epsilon es el error, que tiene una matriz de varianza-covarianza gamma E. Y los errores tienen media cero. Okay. Bueno, una de las dificultades que uno puede tener al trabajar con B-spline es que puede tender a hacer overfitting, ¿ya? Entonces, basado en esto, es que Euler y Marx en 1996 proponen una penalización. En verdad existen otras penalizaciones, pero esta tiene una característica particular, y es que al hacer esta penalización tenemos un estimador con una forma cerrada. Entonces no tenemos que usar ningún algoritmo como Newton-Raphson o cosas así para encontrar el valor de los parámetros. Entonces lo que buscamos es minimizar esta función de pérdida, donde acá tenemos el error, básicamente, y tenemos esta matriz B porque estamos haciendo un mínimo cuadrado generalizado. Al tener una estructura de correlación, entonces, esta B es una matriz que satisface esta ecuación que está acá, y en particular para este trabajo hemos ocupado la descomposición
con vectores y valores propios para encontrar cuánto vale este B, ¿ya? Beta es la matriz de diseño, teta nuestros parámetros, y este P es el producto del T-Kronecker, donde T es una matriz que tiene las diagonales, la penalización, y por cada parámetro, es decir, por los parámetros asociados a la tendencia, por el parámetro asociado a la amplitud 1, por el parámetro asociado a la amplitud 2, 3, 4, así, tengo un parámetro de penalización diferente. Y D es una matriz de diferencias que se construye, bueno, por las diferencias. En particular, si consideramos, por ejemplo, D igual 1, tiene esta forma, y si consideramos D igual 2, tiene esta forma que está acá. Y entonces, bueno, minimizar esto equivale a encontrar el estimador de mínimos cuadrados generalizado, que tiene esta forma que está acá. Lo que ocurre en la práctica, y también en modelos lineales generalizados, es que nosotros no conocemos los coeficientes phi, los coeficientes que determinan el proceso de los errores. Por ejemplo, cuando tenemos acá que los errores siguen un proceso ARP, entonces nosotros tenemos que encontrar el phi. Y acá es lo mismo, solamente que ahora estoy asumiendo que es un proceso localmente estacionario AR, y debo encontrar este phi. Este phi que ahora depende en el tiempo. Y basado en eso, es que entonces hicimos una adaptación del método de Crook-Northwood, porque este método lo pueden encontrar en literatura para estimar modelos de regresión con errores AR, con errores ARMA. Y entonces nosotros lo que hicimos fue modificar el paso, que en vez de ajustar el modelo ARMA, pues vamos a ajustar este modelo localmente estacionario ARP. Entonces el algoritmo es el siguiente. Lo que hacemos primero es encontrar un estimador inicial para teta, que puede ser por mínimos cuadrados ordinarios. Luego de eso, calculamos los residuos. Sobre los residuos, ahora en vez de ajustar un modelo ARMA, vamos a ajustar este modelo localmente estacionario ARP. Una vez que hemos ajustado el modelo localmente estacionario ARP, conocemos los phi, los coeficientes del modelo del error. Calculamos entonces, somos capaces de calcular la matriz de varianzas-covarianzas y el sigma. Obtenemos entonces nuestro estimador de mínimos cuadrados lineales generalizados, calculamos nuevamente el error, regresamos al paso 2 y así sucesivamente, hasta que el estimador se estabilice. El método de Crook-Northwood para errores ARMA sugiere que se realicen más o menos 3 iteraciones, así que eso es lo que nosotros utilizamos. Ahora les voy a mostrar quizás lo más interesante, que es cómo ajustar el modelo localmente estacionario ARP, que es este paso intermedio que nosotros hemos propuesto. Bueno, lo que hacemos, también basado en esta idea de B-spline, es que vamos a asumir que estos coeficientes, que dependen del tiempo, también son suaves y pueden ser expresados como una combinación de B-spline. Entonces ahora el parámetro de interés es este L. Si yo conozco L, lo multiplico por la base y obtengo una estimación del phi. Una vez que tenga la estimación del phi, entonces puedo hacer una pronosticación del error y calcular la matriz de varianza-covarianza y eso. Entonces, ¿cómo obtenemos este L, este parámetro L? Pues no es nada más que mínimos cuadrados ordinarios, donde Z es esta matriz que está acá, que la conocemos, porque recuerden que la base B-spline la conocemos, y este es el error estimado del proceso del método de Crook-Northwood. Y entonces, una vez que conocemos este estimador, lo reemplazamos acá, tenemos un estimador de phi, y entonces construimos nuestra matriz de varianzas y covarianza, y sigma. Como les decía, el modelo en sí todavía no lo hemos ajustado, o sea, hemos ajustado el modelo, pero asumiendo que los errores son independientes, y ahora estamos en el paso de ajustar el modelo con correlación, pero para elegir entre si vamos
a considerar que los errores siguen un proceso localmente estacionario AR1 o AR2 o AR3, tenemos que desarrollar, bueno, algún criterio como el ICE o el BIG, y además nos queda desarrollar también cuál es la distribución que tienen estos estimadores. Hasta ahora vamos en proceso de simulación, y entonces para ver qué tal funciona este nuevo proceso de estimación, es que hemos simulado este modelo, donde tenemos 300 observaciones, no igualmente espaciadas en el tiempo lo hemos simulado de una normal entre 0 y 1, la tendencia y la amplitud entonces tienen estas formas senoidales, la frecuencia la hemos considerado de esta forma, y estamos considerando solo dos armónicos, Y para los errores, entonces, hemos considerado dos casos que sigan un proceso localmente estacionario AR1 y AR2. Para el proceso localmente estacionario AR1, hemos supuesto que los coeficientes tienen esta forma. Y para el proceso localmente estacionario AR2, que el phi1 tiene esta forma y el phi2 tiene esta forma que está acá. Y hemos utilizado 200 simulaciones. Como les decía anteriormente, siguiendo la misma idea del método de Kroka-Norku tradicional, es que hemos utilizado 3 iteraciones del método. Recuerden que estamos usando los B-spline en la tendencia y en las amplitudes y en el phi. Entonces, para el modelo con errores LSAR1, estamos utilizando un total de 33 B-spline en las tendencias y las amplitudes, y también 33 B-spline en el phi. Estamos considerando la penalización de orden 2. Estos son los parámetros de penalización. El tau para la tendencia y las amplitudes. Tenemos amplitud 1, 2, 3, 4, porque tengo dos armónicos. Y el tau del phi, el parámetro de penalización del phi. Y para el proceso localmente, para el modelo con errores localmente estacionarios AR2, hemos utilizado un total de 33 B-spline para estimar la tendencia y las amplitudes, 23 B-spline para estimar el phi, también penalizaciones de orden 2. Estos son los parámetros de penalización de la media y de la tendencia y las amplitudes, y también una penalización del phi de 1. Y entonces esto muestra el resultado de la estimación. En la primera columna tenemos los resultados para el modelo con errores localmente estacionarios AR1, y la segunda columna para el modelo con errores localmente estacionarios AR2. En la primera fila tenemos la media, en la segunda fila tenemos la tendencia M, en la tercera y cuarta fila tenemos las amplitudes del coseno, a que acompaña al coseno y al seno, y en la quinta fila tenemos las estimaciones del phi, que corresponde al parámetro que caracteriza el error. La línea roja es el parámetro real, la línea negra es el promedio de las 200 estimaciones, porque simulamos 200 veces cada proceso, y la línea apuntada corresponde a los intervalos de confianza que hemos calculado utilizando los cuantiles. Y bueno, podemos observar que tanto la media como las tendencias, como las amplitudes, el ajuste es bastante bueno. Sin embargo, para los parámetros del error hay como un sesgo, porque si se dan cuenta la estimación está por debajo del valor real. Sin embargo, nosotros esperábamos que ocurriera esto porque el método de Cochrane-Orkut tiene cierto sesgo cuando el parámetro de correlación es positivo. Entonces, de alguna forma, como acá la correlación, el parámetro ahora se mueve en el tiempo, ya no tengo un phi, sino tengo un phi que varía en el tiempo, en algunas partes es positivo, entonces esperamos que ocurriera cierta correlación. Sin embargo,
podemos ver que este sesgo no ha afectado en gran forma las estimaciones de la media y la tendencia. Y bueno, eso. Gracias, Darlene, por tu presentación. Ahora ya la parte de las preguntas, los invito otra vez a hacer preguntas si tienen, levantando la mano, por favor. And please remember that, and maybe I sounded like a special needs education. Creo que alguien dejó su micrófono abierto. Ya, adelante, Felipe Osorio. Gracias. Perdón, ahora sí. Darlene, disculpa, gracias por tu presentación. Es una pregunta bien pequeña en realidad. Mencionaste que en tu procedimiento de estimación, ¿cierto?, aparecen parámetros de suavizamiento en varias partes del modelo, tanto en la estimación como después tienes dos etapas de estimación, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es súper precisa, tiene que ver con la selección de esos parámetros de suavizamiento y tiene que ver también con el efecto que tienen esos parámetros de suavizamiento en tus estimaciones. Me refiero yo a las varianzas de los estimadores. Gracias. Eran dos preguntas. Disculpa, ¿me puedes repetir las dos preguntas? Perdón, que como escuchaba el ruido atrás del inglés. Sí, perdón. Sí, primero la primera pregunta y después la si no se me va. Sí, ok. Tiene que ver con que tú tienes un procedimiento en dos etapas, ¿cierto? Donde estimas en una primera etapa y aparecen parámetros de suavizamiento, que son los tau, ¿cierto? Sí, los tau, sí. Y después aparece ese otro parámetro de suavizamiento en la estimación del L. Sí. Y entonces tienes varios parámetros de suavizamiento que escoger. Entonces mi pregunta primero es, ¿cómo escoges esos parámetros de suavizamiento? Y la segunda parte tiene que ver con que en realidad cuando uno los escoge, ¿cierto?, eso afecta a la varianza del estimador. Entonces era un poco por ahí la pregunta. Eso. Ya, bueno, gracias. Si los Darlene, errores... por favor, Darlene, me pide, por favor, ¿sabe qué? Este audio, le pido disculpas, pero no logro identificar de dónde viene este audio. Por tanto, no se preocupe. aparece una conversación, ¿ya? Ya, adelante, Darlene. Ok, bueno, supongamos que quisiéramos utilizar este modelo no con correlación, sino que asumir que los errores son linealmente independientes, entonces solamente tendríamos los parámetros de penalización para M, para la tendencia y las amplitudes, y en ese caso podemos utilizar cross-validación para elegir estos parámetros tau, por ejemplo, el número de B-spline, la cantidad de nodos, que es otro parámetro de tuning. Es en el caso de que los errores sean linealmente independientes. Ahora, cuando los errores son linealmente dependientes, entonces nosotros estamos pensando en utilizar A y C, B y C y ese tipo de criterios. Pero todavía no lo hemos desarrollado como tal, pero pensamos que esos criterios deberían ser los utilizados para elegir, por ejemplo, una cosa, el tau, el parámetro de penalización, cuántas B-spline voy a ocupar en la base, cuántos nodos, por ejemplo, voy a considerar, y cómo se ve eso reflejado en la varianza. Básicamente, la varianza del estimador es esta expresión que está acá por la varianza de por esto traspuesto, y de alguna forma aparece aquí el tau, pero la verdad es que no tiene grandes, o sea, va a ser como regresión Ridge o ese tipo de cosas. Lo que más tiene incidencia, o sea, tiene incidencia, por ejemplo, si yo considero el tau 0, tengo un modelo de regresión generalizado normal. Si el tau tiende a infinito, entonces lo que yo voy a estar haciendo es estos B-spline, esto que está acá, al ponerle un tau muy grande, van a tender
hacer una forma polinomial. Entonces, por ejemplo, si la tendencia o la amplitud estuvieran en una forma polinomial, yo tendría que elegir un tau muy grande. En ese caso se ve reflejado el tau, pero en la varianza no tanto. O sea, tiene como una descripción que yo podría dar respecto a cómo se comporta. No sé si respondí la pregunta. ¿Felipe? Ok, Darling, muchas gracias. Okay. 9 hours in a... Gracias, Filipe. Adelante, Cristian Villegas. Hola, gracias por tu presentación, bastante interesante. Yo tengo dos preguntas. Una está relacionada con justamente esa página que estabas proyectando ahora. O sea, ese B-spline que tú mencionas con la función M, G1 y G2, sí. Eventualmente tú estás considerando todos los B-spline como el mismo grado, grado 3. Pero ahí, por ejemplo, podrías considerar, por ejemplo, el primero como grado 2, el segundo como 3 sí. Y el segundo como 4, sí. O en realidad hace muy complejo la parte computacional. Sí, en el paper lo tenemos así. Yo por simplicidad ahora estoy asumiendo que es el mismo B-spline, pero podría ser un B-spline diferente, y eso lo hace el modelo mucho más riquísimo, porque la base del B-spline también incide en la forma que va a tener acá, y no por ejemplo, la tendencia y las amplitudes tienen que tener, o pueden ser polinomios de grado 3, este puede ser un polinomio de grado 1, y este un polinomio de grado 2, y yo podría usar diferentes bases. Y la otra pregunta creo que está en la página anterior. Ok. ¿Ese? ¿El modelo para los errores? Pero creo que en realidad está en la primera página cuando hablas del modelo propuesto. O sea, mi duda estaba en... Ahí. O sea, me queda la duda cómo determinar en la práctica ese K mayúscula que aparece en la sumatoria de la tercera línea. Ya. Ese también lo puede... Bueno, claro, si los errores son independientes, lo puedes hacer por cross-validación. O sea, si los errores son independientes, con cross-validación puedes ver cuánto vale el K, los tau, el número de nodos, el número de B-spline. Se me olvidó agregar el K, siento. Ahora que hemos desarrollado este modelo con errores, es que pienso que también puede ser usado el AIC o el BIC o esas técnicas para ver cuál es el que genera menos AIC o BIC. Pero no lo he puesto en la práctica todavía. O sea, realmente no sabrías decir si funciona o no. Pero es la idea que tenemos con el profesor, de utilizar el AIC o el BIC para identificar el K. Igual nosotros trabajamos esto con los astrónomos y ellos tienen una idea de cuánto podría ser el K. En particular, para esta estrella, el K debería ser 10. Sí, eso de que ellos tienen una idea me sonó como un poco a inferencia bayesiana, porque tú tienes una información a priori, entre comillas, solo que no tengo idea cómo se podría hacer eso desde el punto de vista bayesiano. Sí. Ahora, la última pregunta es un poco, ¿cómo tú, o sea, probablemente no hay ningún estudio y probablemente debe ser complicado, pero alguna especie de análisis de residuos en el fondo para verificar lo que tú estás suponiendo de tu modelo, si tu modelo, entre comillas, es el correcto? O sea, no sé si eso será un paso posterior, o será un paso de aquí a, no sé, 5 años, porque tal vez ahora hay muchas cosas que tú tienes que hacer y resolver en la práctica. Claro, o sea, esa es una de las ventajas, y es que al ser datos que no son igualmente espaciados en el tiempo, entonces ya no podemos utilizar el AIC o el ACF o el PACF para ver si los ruidos tienen correlación. Entonces nosotros estábamos desarrollando un test que está, bueno, ahí lo estamos desarrollando con el profe, que es basado en la densidad espectral, porque la densidad espectral de un ruido blanco es como constante. Entonces estamos pensando en eso, pero todavía no sabemos cómo evaluar los residuos. O sea, sabemos que tienen estructura porque es el conocimiento de los astrónomos, pero un test o algo en específico que podamos utilizar para evaluarlo, no lo tenemos.